Tiene uso de la palabra la Fiscalía. Buenos días, su señoría. Comparece ante usted, como fiscal adscrito al presente asunto, la licenciada en Derecho Mayra Fernanda Díaz de León Aguirre, quien se identifica con gafete expedido por la Procuraduría, con datos de identificación previamente acreditados ante este tribunal. Comparezco ante usted para solicitar dicte el auto de vinculación a proceso hacia el imputado Sebastián Serrat Santana. Lo anterior, con fundamento en los artículos 19 constitucional, en relación al 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En apoyo a esto, los hechos que a continuación voy a relatar. Siendo el día 12 de julio del presente año, aproximadamente a las 10 de la mañana, 3 tripulantes de nombre María de Jesús, la hoy ofendida, el señor Luis Javier, occiso, y el señor Manuel Javier, amigo de la pareja mencionada, se disponían a dar un viaje por la bahía de Tampico, esto en la lancha de nombre Lupita Amor, capitaneada por el señor Sebastián Serrat Santana. Llevaron a cabo un paseo por la bahía de Tampico durante toda la mañana, continuando dicho paseo por la tarde. Aproximadamente a las 5 de la tarde, la señora María de Jesús solicitó a su esposo el indicar al señor Sebastián quería, previo a llegar al muelle, dar una vuelta por la costera. El señor Luis Javier accedió, indicándole al señor Sebastián lo que su esposa había requerido. El señor Sebastián dijo que no, que ya era tarde, aunque cabe mencionar, eran las 5 de la tarde, tiempo suficiente para dar la vuelta a la costa y llegar al muelle sin que hubiera oscurecido. El señor Sebastián dijo que no nuevamente. El señor Luis Javier insistió de forma amable, solicitándole fueran a la costa a ver los edificios. El señor Sebastián accedió de mala gana, diciéndoles que iban a ir, pero lo harían de forma rápida. Por lo cual, subió la velocidad de la lancha en cuanto se encaminaban a la costa. Encaminándose a la costa, tuvieron un paseo por ahí, reiterando, a exceso de velocidad. De regreso al muelle, aproximadamente a 3 millas náuticas, según dicho de la Capitanía de Puerto, el señor Sebastián observó un arenal. Evidentemente, por el exceso de velocidad al que se encontraba manejando la lancha, no lo observó o no pudo hacer nada al respecto, lo cual indica que el señor Sebastián no tiene la pericia suficiente para manejar este tipo de lanchas con tripulación. Aunado a ello, dejó de lado el deber de cuidado que tenía que tener desde el momento en que salieron del muelle hasta el momento en que regresaron, dejando de lado la integridad de las personas que venían tripulando la lancha. Al momento de acercarse al arenal, el señor Sebastián no pudo frenar, por lo cual dio un volantazo encallándose en el arenal. Al momento de que la lancha se encalló, salieron disparados de la lancha el señor Manuel Javier y Luis Javier. El señor Luis Javier, al momento de salir disparado, se dio un golpe en la cabeza, traumatismo craneoencefálico que a la postre le ocasionó la muerte. El señor Sebastián desplegó la lancha de seguridad, según él, para poder sacar a las personas que estaban ahogadas. Esto no es cierto, dado que en entrevista con la señora María de Jesús declaró que el señor Sebastián Serrat desplegó la lancha de seguridad únicamente para sustraerse de ahí, para irse y dejar ahí a la tripulación. Esto el señor Sebastián no lo pudo hacer porque llegó a la Capitanía de Puerto a rescatarlos, por lo que quedó frustrado el intento de escape del señor Sebastián. Todo lo anterior, su señoría, lo relato a efecto de que usted se sirva vincular a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Con fundamento en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación, siendo estos la declaración mediante entrevista del señor Sebastián Serrat Santana, la declaración mediante entrevista de la señora María de Jesús, así como el informe del Ministerio Público de la directora de medidas cautelares y el informe de Capitanía mediante entrevista, solicito se sirva vincular a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el homicidio cometido en agravio del señor Luis Javier. Es cuanto, su señoría. La palabra a la defensa. Muy buenos días, señoría. En este acto me sirvo identificarme con cédula profesional de número 160 40 50,
Mi nombre es Raúl Estrada Fierro, soy licenciado en Derecho y vengo a hacer la defensa del hoy imputado Sebastián Serrat, el cual es culpado por homicidio culposo. El Ministerio Público está pidiendo se haga la vinculación a proceso hacia el hoy imputado, a lo cual yo pido usted desestime esa petición, ya que, como demostraré con los diversos hechos, se está cayendo en una exclusión del delito prevista en el artículo 15, fracción primera del Código Penal Federal, la cual, en atención a los hechos, nos vamos a ir demostrando que el señor Sebastián jamás tuvo voluntad de la comisión del delito, lo cual lo excluye del mismo y recae la responsabilidad en la víctima del mismo. En un primer momento se menciona que esta embarcación iba a un exceso de velocidad. Sin embargo, eso no se puede probar debido a que no hay ningún dictamen pericial que así lo demuestre dentro de la carpeta de investigación. Posteriormente, se refiere que el capitán Sebastián Serrat se dirigía con bastante imprudencia y sin tomar en cuenta el bienestar de los tripulantes que llevaba a bordo de su nave. Esto no tiene ninguna fundamentación, ya que el señor Sebastián tiene una larga carrera como capitán en diversos puertos, lo cual se puede certificar con las diversas llamadas a sus anteriores capitanes, a sus anteriores superiores, los cuales pueden certificar que él no ha tenido ningún tipo de incidente ni ningún percance en el desarrollo de su carrera. En atención a lo que también menciona mi contraparte, que se le pidió, que solamente se le fue mencionado y que él se negó, él obviamente se negó debido a que había habido mal clima en anteriores días y la poca visibilidad que había. Además, él fue coaccionado por órdenes directas y bastante autoritarias del hoy occiso Luis Javier, el cual venía recomendado por parte del superior del capitán para que se cumplieran todos sus deseos. Por lo tanto, él exigió que se realizara el paseo como él quería, a pesar de las advertencias hechas. El capitán Sebastián Serrat no tuvo otra opción debido a que él no quería perder su trabajo, ya que solamente él es el sustento de toda su familia. Después, cuando se menciona que el capitán iba de regreso, él lo hizo con todas las medidas de seguridad, como ya mencionamos, por su gran pericia, y en atención a que la carta náutica ni el plotter no menciona ningún accidente geográfico en la zona, y sustentado con la declaración de la Capitanía del Puerto que menciona que es un lugar bastante limpio y aislado, él no vio ningún tipo de alteración en el mar para que pudiera percatarse de este arenal, con el cual, por solamente un hecho circunstancial, chocó. Esto provocó que Manuel Javier y Luis Javier salieran despedidos. Sin embargo, ellos ya llevaban, desde que entraron a la nave, estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Esto hizo que estuvieran en un estado etílico bastante alto, lo cual se certifica con el dictamen pericial de la muerte del señor Luis Javier. Él pudo haber caído en cualquier momento y ahogarse. Sin embargo, las circunstancias hicieron que saliera despedido y se golpeara en la cabeza. Posterior al accidente, el capitán desplegó la lancha de seguridad y cerró la válvula que podía emitir algún tipo de combustible y provocar un mal mayor, llevando a cabo todas las medidas de seguridad para posteriormente ser rescatado por la Capitanía del Puerto y ver que la Capitanía declarar que se llevaron a cabo todas las medidas de seguridad pertinentes. Esto nos da pie a entender que el señor Sebastián jamás tuvo voluntad de cometer el delito, cayendo en la exclusión de delito que ya hemos mencionado, y hay algunas resoluciones por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 904-186, las cuales mencionan que si un conductor de algún vehículo tiene todas las medidas de seguridad en su conducción, será excluido de cualquier tipo de responsabilidad en atención a que si se provoca algún tipo de percance, solamente se realiza en el tráfico normal, para lo cual él no tiene responsabilidad. Por lo cual, pido, señoría, se sirva de dictar auto de libertad a el hoy imputado Sebastián Serrat. Tiene el uso de la palabra la Fiscalía.
Comparece ante su señoría el agente auxiliar de la Fiscalía Manuel Alejandro Corona Arenas en atención al asunto que nos atiende, que es el homicidio culposo realizado por el señor Sebastián Serrat, para lo cual solicito a su señoría se sirvan las siguientes medidas cautelares. En primer lugar, solicito la prisión preventiva, toda vez que, como consta en los datos de prueba que se han aportado a su señoría y han sido insertados en la carpeta de investigación, el señor Sebastián no tiene una residencia fija. Esto en relación a sus trabajos. Su residencia habitual está ubicada en Boca del Río, Veracruz. Sin embargo, tiene 3 meses que llegó a la ciudad de Tampico para realizar trabajos. También, como ha quedado demostrado, estuvo trabajando en la ciudad de Tijuana. Es decir, este señor no tiene un lugar fijo de residencia, por lo cual tenemos el gran temor de que pueda sustraerse. Y no solo eso, sino también, como ha quedado sentado en la declaración de la ofendida, el señor trató de sustraerse de la acción de la justicia en el momento que sucedieron los hechos. Es decir, trató de huir, sin embargo no pudo, fue frustrado, como ya quedó acreditado y como ya se ha expuesto anteriormente. Por lo cual, y con fundamento en el artículo 19 constitucional en relación al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a su señoría se sirva a dictar la prisión preventiva en contra del señor Sebastián Serrat. En caso de que su señoría no estimara conveniente dictar dicha medida, solicito se puedan dictar las siguientes medidas. Primero, la presentación del imputado ante su señoría. Segundo, la presentación de garantías económicas, lo anterior para poder garantizar un debido proceso. Se solicita también a su señoría como medida cautelar que inmovilice las cuentas bancarias del imputado Sebastián Serrat, esto con el fin de garantizar, y no solo garantizar, sino tener la reparación del daño hecho a la ofendida. Esto en virtud de que la ofendida es esposa de Eloy Oxiso y este era su fuente de ingresos, por lo cual se solicita dicha medida cautelar. Se solicita también la inhabilitación temporal del trabajo del imputado. Lo anterior, como ya ha quedado en constancias y si ha hecho ver a su señoría, no tuvo el deber de cuidado suficiente como para mantener a su tripulación a salvo, y no solamente eso, no tuvo la pericia suficiente, por lo cual estamos en este asunto. Por último, solicito a su señoría se sirva dictar que se le pongan localizadores electrónicos. Lo anterior, como ya se ha mencionado, que el señor va de un lugar a otro y se pueda localizar en el caso de que intente sustraerse de la acción de la justicia. Es cuanto. Tiene uso la palabra la defensa. Comparece por la defensa la licenciada en Derecho Diana Berenice Aparicio López. En cuanto a las medidas cautelares solicitadas por el auxiliar del Ministerio Público, solicita usted se desestime la prisión preventiva, ya que si bien es cierto, como están las declaraciones, el señor Sebastián Serrat tiene un domicilio temporal en la ciudad de Tampico y su familia reside en Boca del Río, Veracruz, y en el artículo 19 constitucional, en su párrafo segundo, dice que la prisión preventiva se va a aplicar en caso de que corra el riesgo de sustraerse de la justicia. En las declaraciones no está sustentado que el hoy imputado haya querido sustraerse de la acción legal, así como se rinde en las entrevistas y en el informe suscrito por la Unidad de Medidas Cautelares. También no es aplicable esta prisión preventiva, ya que en el artículo antes citado dice que será aplicable solamente en casos de homicidio doloso, entre otros delitos, en el cual no encuadra este delito. También en el artículo 60 del Código Penal Federal nos dice que será un delito grave cuando quien esté a cargo de algún transporte público, ya sea del sector privado o del sector público, cause por un acto o una omisión la muerte de 2 o más personas, lo que es contrario al asunto materia en juicio. Si bien es cierto, existió un incidente en este viaje, también pido a usted desestime la medida cautelar de la suspensión de la licencia de labor profesional, ya que en las declaraciones ha quedado claro que el señor Sebastián es quien es sustento principal de su familia,
de su esposa y de su menor hijo de 8 años. En las declaraciones consta que la hoy ofendida trabajaba también, entonces no dependía solamente económicamente del hoy occiso, por lo que solicito usted se desestimen las medidas cautelares y decrete medidas cautelares las menos lesivas al derecho fundamental de la libertad personal del hoy imputado. Es cuanto.